intoxicación. De ahí que su mal funcionamiento, su insuficiencia es incompatible con la vida, es un órgano muy importante. Estas son las etapas del daño hepático, también ya las conocemos. Empezamos con un hígado sano, una injuria, que son muchas, causa inflamación. El primer cambio que hace el hígado es la infiltración grasa, la esteatosis, que puede o no acompañarse de inflamación. Si la injuria no se elimina y esta inflamación continúa, empezamos a entrar a fibrosis. Luego pasamos a cirrosis, que es el estadio más avanzado de la fibrosis, irreversible. Y por último, muchos consideran la etapa final el desarrollo del carcinoma hepatocelular. Algo muy interesante es que el carcinoma hepatocelular no siempre es el estadio final. A veces se puede saltar la fibrosis y la cirrosis y desarrollarse en un hígado con esteatosis, con esteatohepatitis. Hasta un 20% de los carcinomas hepatocelulares ocurren en un hígado con inflamación, un hígado esteatóxico. Las etiologías son muchas. Históricamente, la hepatitis viral, B y C, han sido las principales etiologías. Esto ha cambiado recientemente. Actualmente, o por lo menos la estadística más actual que encontré, del 2019, la esteatohepatitis no alcohólica es la principal etiología de la cirrosis, hasta un 59%, seguida de la infección crónica por el virus de la hepatitis B, luego el C y por último la enfermedad alcohólica. La enfermedad hepática no alcohólica tiene factores de riesgo, que ya los conocemos, son obesidad, el bypass gástrico, colesterol y diabetes tipo 2. Sobre todo la obesidad se ha convertido en un factor clave para el riesgo de enfermedad hepática y va en aumento en varias partes del mundo, es una epidemia. Este es un mapa de la incidencia global, no de la obesidad, sino de la esteatosis hepática no alcohólica. Vemos que en Estados Unidos hay una incidencia de hasta el 47%. Y en América del Sur no se queda atrás hasta un 60%. Las áreas en gris son las que no hay estadística, ahí está Mesoamérica, Honduras, México, pero vemos que es un problema global, ¿verdad? La enfermedad hepática no alcohólica, principal factor de riesgo la obesidad, principal causa de enfermedad hepática crónica, cirrosis, hasta un 60%. Este es un gráfico de la prevalencia de obesidad en América Latina. Creo que ya estamos bien sabidos. México le gana a casi todos en obesidad. Algo muy interesante aquí, hay una disparidad entre hombres y mujeres. Vemos que los puntitos púrpuras representan a las mujeres y los amarillos a los hombres. Las mujeres en algunos países hasta duplican en incidencia con respecto a la obesidad con respecto a los hombres. Por ejemplo, en Honduras, hasta un 30% de las mujeres, según las estadísticas de la OMS, padecen de algún grado de obesidad. Hasta un 34% de la población hondureña tiene sobrepeso y hasta un 19% tiene obesidad. Recordemos que obesidad es más de un IMC más del 30, sobrepeso más del 25. Yo estoy en sobrepeso, ¿verdad? El sobrepeso es algo que es difícil de percibir, pues, o sea, uno se imagina, no tengo sobrepeso, y tal vez sí, índice de masa más de 25. Esto no solo en los adultos, también en los niños es un problema que viene en ascenso. Consecuencias para la salud, pues, diabetes y enfermedad hepática no alcohólica, una de la principal causa de enfermedad hepática crónica. Este es más o menos el abordaje típico en un paciente al que se le sospecha hepatopatía crónica. Todo empieza generalmente con una detección incidental de alteración de las enzimas hepáticas. Aquel paciente no llega a su control, le mandan exámenes de rutina, tiene elevadas las enzimas hepáticas y a partir de ahí empieza el abordaje de hepatopatía crónica. Otros escenarios son aquel que se le detecta una enfermedad, una infección crónica por hepatitis B o C, o pacientes con factores de riesgo, alcohol, consumo de alcohol, drogas, obesidad, diabetes tipo 2.
Todos estos pacientes generalmente empiezan primero una investigación laboratorial para determinar la etiología, panel viral, perfiles bioquímicos y también estudios de imagen. Entonces el ultrasonido hepático es el primer método de imagen con el que se van a encontrar estos pacientes. Y antes de pensar en cirrosis, antes de descartar hepatopatía, hay que buscar lesiones focales hepáticas, algo que explique esa elevación de las transaminasas, ¿verdad? O algo que explique esa alteración por la cual fue el paciente en primera instancia, tumores, abscesos, etcétera, hepatitis, esteatosis y de último los signos de cirrosis. Aquí es donde ocurre el problema. Cuando el diagnóstico de cirrosis es claro, ¿verdad? Aquel hígado, ya lo vamos a ver más adelante, aquel hígado heterogéneo de márgenes irregulares. El problema está cuando no hay un diagnóstico claro de cirrosis, pero el paciente tiene perfiles bioquímicos y tiene sintomatología de cirrosis. Para estos casos, no retrocede. En estos casos tenemos dos opciones, invasivas y no invasivas. La invasiva es la biopsia, no invasivas es la no invasivas son los métodos de imagen, llámese la elastografía. La biopsia hepática se basa, ya está bien estudiada, hay un score de Metavir para medir la actividad y el estadio de la fibrosis hepática. Hay 5 estadios, que va desde F0, ausencia de fibrosis, hasta F4, que es cirrosis. La biopsia es el estándar de referencia para evaluar la cirrosis, sin embargo es invasivo, tiene efectos adversos poco frecuentes, pero generalmente cuando ocurren pueden ser graves. Su aceptación es limitada, especialmente en pacientes asintomáticos. Si a un paciente asintomático usted le dice, mire, ocupa una biopsia hepática, porque estamos sospechando que tenga fibrosis o cirrosis, es más difícil que lo acepte a otras alternativas. Y estudios recientes demuestran que quizás no es el gold estándar tan perfecto que pensábamos, por algo que se llama error de muestreo. Y es que tiene una gran variancia, una gran variabilidad interobservador. Entonces hay estudios que se han tomado muestras de hígado, del lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, en distintos sitios, interpretadas por distintos patólogos, tomadas en distintos tiempos y no siempre se logra una concordancia. Y tiene una tasa de falsos negativos de hasta un 30% en algunos estudios cuando se comparan con un hígado resecado, ¿verdad? Y tiene lógica, ¿verdad? No es lo mismo tener una muestra pequeña a tener todo el espécimen. Entonces la biopsia también tiene sus limitantes. Tiene una alta especificidad, si es positiva, pero si es negativa, casi siempre hay que repetirla, si los síntomas y el laboratorio apuntan a una hepatopatía crónica. Tenemos biomarcadores y pruebas laboratoriales como parte del abordaje. Estos son indicadores no invasivos del grado de fibrosis hepática. Tienen un buen desempeño para la detección de fibrosis, un área bajo la curva, más del 80%. Tienen una alta eficacia. Existen varios, pero los más sensibles y más específicos que encontré son el FibroTest y el índice entre la AST y las plaquetas. El primero es un estudio comercial, es un panel de 5 biomarcadores. El valor de estos biomarcadores se mete en un software, en una fórmula, que nos da un grado que va del 0 al 1. Tiene muy buen rendimiento en los extremos, es decir, si sale en 1 es definitivo, tiene un F4. Si tiene 0 o cercano a 0, no tiene cirrosis. Donde tiene sus problemas es en los estadios F2, F3, como pueden ver, están muy cerquita uno del otro. Ahí es donde su rendimiento no es muy bueno. El otro es mucho más costo efectivo, es un índice entre el nivel de la AST y el conteo de plaquetas. Ha demostrado buen rendimiento. Generalmente cuando abordan
Un paciente con cirrosis no solo se quedan en uno, sino que utilizan varios, generalmente estos dos. Y por último pasamos a la somnoelastografía. Ya vimos 3 métodos: biopsia, perfiles bioquímicos, todo esto para el diagnóstico de la hepatopatía crónica. Y ahora vamos a los no invasivos por imagen, la somnoelastografía. No necesariamente por imagen, ¿verdad? La somnoelastografía. No invasiva, es reproducible, mide la rigidez de un tejido, no solo el hígado. Dicha rigidez se puede atribuir al grado de fibrosis, o se atribuye principalmente al grado de fibrosis. Existen principalmente 2 métodos, eso lo voy a detallar más adelante, pero en sí son 2. Cuando piensen en elastografía, piensen en 2 métodos. Elastografía basada en shear waves, esa palabra la vamos a escuchar muy seguido el día de hoy. Shear waves, o en español ondas de cizallamiento o ondas de corte. Y la elastografía basada en tensión, compresión o strain, que también la vamos a escuchar bastante hoy. Su aplicación más que todo está en mama, tiroides, y de eso nos va a hablar bastante la doctora Magali. Estos 2 principalmente. A partir de esos parten los demás. Las que son basadas en shear wave tenemos al FibroScan. No sé si han escuchado hablar de él, pero es un método comercial. No es un estudio de imagen per se, ya que solo muestra números, solo muestra datos. No vemos el hígado, no vemos el órgano como tal. De los primeros que salió, mide la rigidez hepática, y dependiendo de la rigidez hepática da el grado de fibrosis, o si tiene o no tiene fibrosis. Y tenemos el 2D shear wave y el point shear wave. De estos, el primero que salió es el point shear wave, y el más reciente es el 2D shear wave, que es el de que vamos a hablar.